Imagínense, por un momento, a un director ejecutivo. Ujú. El líder de una empresa enorme, de estas que, pues, se enorgullecen públicamente de ser estrictamente veganas. Tienen campañas de marketing espectaculares, todos los empleados están, súper comprometidos con esa filosofía, y toda la marca se basa en ese principio moral. Claro, una identidad corporativa súper definida. Exacto. Pero de repente, alguien filtra un video. Y en el video se ve a este mismo director ejecutivo en un retiro corporativo internacional comiéndose un corte de carne gigante a escondidas y riendo con otros empresarios. ¡Wow! Me imagino el escándalo. Es que en ese instante los empleados no solo se sienten engañados. Toda la cultura corporativa, toda esa confianza en el liderazgo se hace pedazos. Esa sensación tan, digamos, tan visceral de traición, de descubrir que tu propio liderazgo juega con dos barajas, bueno, con dos caras, es exactamente lo que se está gestando ahora mismo en la República Dominicana. Y fíjate que ese sentimiento de traición institucional del que hablas es el núcleo de los dos documentos que vamos a desglosar hoy. Así es. Bienvenidos a una nueva exploración profunda. Hoy tenemos un tema fascinante y bastante complejo sobre la mesa. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el Manifiesto por la Coherencia Nacional y el Manifiesto por la Coherencia en la Política Dominicana. Y a ver, son textos intensos, son muy directos y denuncian una ruptura fundamental entre lo que el Estado dominicano predica en casa y lo que sus representantes terminan firmando en el extranjero. Y dado que vamos a adentrarnos en aguas, pues, bastante profundas y agitadas, creo que es el momento perfecto para hacer una aclaración que es esencial para quienes nos escuchan hoy. Totalmente necesaria, sí. Porque, a ver, estos manifiestos tocan fibras muy, muy sensibles, abordan debates candentes sobre soberanía, plantean un contraste durísimo entre valores conservadores y agendas progresistas, y definen posturas muy marcadas sobre la familia y la sociedad. Temas que siempre generan debate. Exacto. Así que nuestro rol aquí hoy es puramente el de traductores y analistas. No estamos aquí para tomar partido, para nada, ni para respaldar ni para criticar estas posturas políticas. Como analistas neutrales, nuestro único objetivo es diseccionar el por qué y el cómo de estos argumentos. Tal y como están presentados en el material original. O sea, es un ejercicio de pura anatomía política, digamos. Como experta, yo estoy lista para que abramos estos documentos y veamos cómo funcionan sus engranajes internos, sin juzgarlos. Me parece perfecto. Entonces, vamos a desempacar esto. Porque el primer engranaje, la tesis que pone a rodar todo este conflicto, es la idea de que la República Dominicana está atrapada en una encrucijada histórica. Ajá. Y todo esto provocado por un gobierno que, según los textos, tiene dos caras. Una cara tradicional, muy conservadora, que es la que mira hacia las calles de Santo Domingo, y otra cara aparentemente progresista, que es la que sonríe en los pasillos de, no sé, de Ginebra o Washington. Y para entender cómo esa dualidad rompe la confianza del público, tenemos que mirar el detonante. Porque los manifiestos no hablan en abstracto. No es una queja al aire. Apuntan directamente al comportamiento de ciertos funcionarios. ¿Tienen a alguien en la mira en particular? Sí, le ponen la lupa específicamente al Ministerio de Justicia. La denuncia principal, o la queja que enciende las alarmas, es que estos representantes del gobierno están asistiendo a cumbres internacionales de corte, entre comillas, progresista, ¿Ya? o cumbres que están alineadas con lo que los documentos llaman agendas de control global. A ver, pausa ahí, porque esos términos pueden sonar un poco amplios. Cuando leemos agendas de control global en estos manifiestos, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, cuando los documentos hablan de agendas de control global, se refieren a esta tendencia de los organismos internacionales, como ciertas agencias de la ONU o grandes ONGs transnacionales, de establecer, digamos, normativas universales. Normativas como... Hablamos de directrices sobre derechos reproductivos, redefinición de estructuras familiares o políticas de género, cosas que estas cumbres intentan estandarizar a nivel mundial. Y la molestia profunda de los autores de los manifiestos es ver a los representantes de la justicia dominicana sentarse en estas mesas a aplaudir o validar acuerdos que chocan de frente contra la Constitución y los valores locales. Claro, es lo de la empresa vegana otra vez. Es la regla bíblica que citan, ¿no?
Esa de que no se puede servir a dos señores. No puedes decir una cosa en Santo Domingo y otra en el extranjero. Exactamente. Esa es la contradicción diplomática que denuncian. Esas son las dos caras de la misma moneda. Pero, espera, déjame hacer de abogado del diablo un segundo. Adelante. Porque cualquiera que entienda un poco de relaciones exteriores podría cuestionar esto y decir, a ver, ¿no es ese literalmente el trabajo de un diplomático? O sea, por definición la diplomacia consiste en subirte a un avión, sentarte en una sala llena de personas que piensan diametralmente opuesto a ti y buscar puntos de encuentro. Ujú. Si solo vas a ir a foros a hablar con los que están de acuerdo contigo al 100%, pues eso no es diplomacia, es un club de amigos. Y esa es una objeción súper válida. Es la defensa clásica. Pero lo fascinante aquí es que al leer el segundo manifiesto, te das cuenta de que los autores anticipan exactamente ese argumento. ¿Ah, sí? ¿Lo mencionan? Sí, estipulan muy claramente que participar en foros internacionales no es el problema en sí. O sea, el país no tiene por qué convertirse en una isla aislada. El problema, la verdadera línea roja para ellos, es adaptar la estructura jurídica dominicana a lo que llaman experimentos ideológicos extranjeros. Siento que necesitamos traducir esa frase también. ¿A qué se refieren con experimentos ideológicos? ¿Atraer ideas de afuera y forzarlas en las leyes locales solo para complacer a estas élites globales? Justo eso. El problema central es el mecanismo. Es como un acuerdo internacional termina convirtiéndose en ley nacional olvidando la constitución local. O sea, un diplomático va, firma un acuerdo no vinculante o una declaración de intenciones en una cumbre progresista y eso no se queda en Suiza. Claro, se lo traen en la maleta. Exacto. Regresa a Santo Domingo y de repente ese mismo acuerdo comienza a usarse como justificación para alterar políticas públicas o reglamentos de ministerios. Y todo esto sin haber pasado por el escrutinio de los votantes dominicanos. ¡Wow! O sea, es como, ¿es el equivalente político a la actualización de software de un caballo de Troya? A ver, cuéntame más de esa analogía. Pues imagínate que el gobierno cree que simplemente está descargando un pequeño parche de seguridad. Algo de rutina para mantener al país conectado a la red global de comercio y diplomacia. Todos los organismos te dicen, no te preocupes, es una actualización estándar. Ajá. Pero, una vez que ese tratado entra al sistema y se instala, resulta que reescribe por completo el código fuente operativo del país, y de pronto, las leyes locales, por las que la gente realmente votó, quedan subordinadas a un servidor extranjero. Esa analogía da justo melqueado, porque ilustra perfectamente ese miedo profundo a la suplantación de la voluntad popular. Y si entendemos ese miedo a que el código fuente sea alterado desde afuera, la siguiente exigencia de los manifiestos cobra todo el sentido del mundo. ¿Te refieres al tema de las fronteras? Sí, a la defensa feroz, casi, digamos, intransigente del territorio y de la soberanía. Porque si el problema es la influencia externa, la pregunta lógica que plantean es cómo proteger su propio territorio frente a esa presión internacional. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si alguien que nos escucha analiza esto de forma, no sé, superficial, podría pensar, bueno, esto es la típica retórica nacionalista de cerrar fronteras y ya está. Claro, lo clásico. Pero leyendo los textos me doy cuenta de que ven la soberanía como algo más complejo. No solo es una línea en un mapa, sino un escudo contra la sumisión. Atacan de frente un concepto que llaman soberanía global. ¿Cómo desglosan ellos esta idea en los documentos? Pues para los autores, la soberanía global es básicamente una trampa semántica. Es un eufemismo que está diseñado para diluir la identidad y la autoridad de las naciones individuales. Argumentan que los pactos que buscan establecer esta soberanía global son inaceptables. O sea, ceder tu autoridad a un ente abstracto. Exacto. Argumentan que si un país acepta este concepto, implícitamente está aceptando que sus decisiones internas deben ser aprobadas por una burocracia supranacional. Por eso ven el concepto de fronteras abiertas no solo como un problema logístico o de seguridad nacional, sino como una afrenta directa. ¿Es que si no puedes decidir quién entra a tu país? Exacto, o qué leyes se aplican dentro de tu propio territorio. Entonces la idea misma de nación se evapora. Por eso exigen que se priorice la integridad territorial por encima de cualquier presión de organismos internacionales. Básicamente dejas de ser un país y te conviertes en una
franquicia administrativa de un gobierno global. Precisamente. En ese escenario, tu constitución pasaría a ser poco más que un manual de sugerencias locales, y las verdaderas reglas del juego se dictarían desde fuera. Por eso, para los autores, la soberanía de definir políticas y proteger fronteras es declarada no negociable. Funciona como el último cortafuegos del sistema contra ese caballo de Troya. Así es. Pero, y esto me parece clave, este cortafuegos, esta soberanía, los manifiestos no la conciben únicamente para proteger la arena de las playas o el trazado físico de los mapas, ¿verdad? No, van mucho más allá de la defensa física e institucional. Exacto. Los documentos argumentan que este escudo protege algo muchísimo más íntimo, la mente y el espíritu de la nación. Entramos de lleno en lo que ellos definen como la batalla cultural. Y fíjate que es en esta sección donde el tono de los textos se vuelve bastante más apasionado. Los manifiestos establecen sin rodeos cuál es esa base social que intentan defender y blindar. Hablan de que la nación está cimentada en principios cristianos y en la defensa de lo que llaman la estructura de la familia original. Que para ellos no es negociable, tampoco. Para nada. Para ellos esta es la base misma de la sociedad. Y desde esa premisa, identifican dos puntos críticos, dos amenazas masivas impulsadas desde el exterior. Analicemos el primer punto crítico, que creo que es uno de los temas más debatidos a nivel mundial hoy en día. Me refiero a la libertad de expresión, o más bien a los intentos internacionales de regularla. Sí, los autores condenan tajantemente cualquier intento de censura que llegue, digamos, disfrazado bajo la etiqueta de combate a la desinformación. Claro, el famoso fact-checking institucional. Exacto. Argumentan que estas campañas son, en el fondo, mecanismos para silenciar discursos conservadores. Y para ilustrar esto, el documento lanza una de las frases más poéticas y contundentes de todo el material. Fíjate en esto. Escriben, la verdad no necesita escolta estatal. ¡Wow! Me detengo en esa frase porque, desde el punto de vista retórico es brillante. La verdad no necesita escolta estatal. Es muy poderosa. Lo es, porque el mecanismo que están criticando aquí es tremendo. Si tú asumes que el gobierno o una coalición de ONGs globales tiene el monopolio de decidir qué información es peligrosa y necesita ser escoltada o censurada, pues les estás entregando la llave de la realidad misma. Totalmente. Si una idea es genuinamente cierta, debería poder defenderse sola en el debate público. No necesita un burócrata armado con el poder de silenciar al que piense distinto. Es un rechazo profundo a la idea de que el ciudadano necesita ser tutelado. Y esa misma lógica de resistencia es la que conecta directamente con el segundo punto crítico en esta batalla cultural, el derecho de los padres. El tema de las escuelas. Este es el punto de fricción donde la política exterior choca directamente con la mesa del comedor de las familias, ¿no? Así es. Los textos manifiestan un rechazo absoluto a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico en las aulas. Y otra vez, apuntan a las agendas transnacionales. Sostienen que la educación moral y sexual pertenece única y exclusivamente a la familia, no al Estado, y mucho menos a organismos internacionales. Ok, pero aquí tengo que volver a ser de abogado del diablo constructivo. A ver. Porque vamos a llevar esto a la realidad del día a día, a la geopolítica dura. A menudo, la participación en la comunidad internacional viene con condiciones. Siempre hay condiciones. Exacto. ¿Qué pasa si un tratado internacional o un bloque económico exige ciertos estándares educativos o de regulación de medios para otorgar fondos o acuerdos comerciales? O sea, ¿qué proponen los manifiestos? ¿Sugieren que la República Dominicana simplemente debe levantarse de la mesa de negociación y perder esos beneficios? La respuesta que dan los manifiestos es que sí. Un sí categórico. ¿En serio? ¿Prefieren perder los acuerdos? Sí. Si eso implica ceder el control de la educación de los hijos o la libertad ciudadana. ¿Sí? Para los autores, ninguna ventaja diplomática vale el precio de entregar esa soberanía íntima. El lema con el que sellan esta postura es clarísimo. Dios, patria y libertad. Es una jerarquía inquebrantable. Básicamente dicen que no puedes vender los cimientos de tu casa solo para comprar muebles nuevos. Es una muy buena forma de verlo. Entonces, si ya tenemos claro el diagnóstico de los textos, de que el gobierno dice una cosa y hace otra, comprometiendo la soberanía y la cultura, el análisis debe girar hacia la acción. A las soluciones que proponen. Exacto. ¿Qué exigen exactamente los autores de estos textos al gobierno para arreglar esta ruptura? ¿Cómo se restaura esa confianza?
Bueno, el segundo manifiesto enumera unas demandas burocráticas muy precisas. El objetivo central es aniquilar el secretismo. Denuncian que la diplomacia no puede ser un enigma. La diplomacia opaca. Fíjate que ese nivel de opacidad siempre me ha recordado a cuando firmamos cosas digitales. O sea, es como firmar los términos y condiciones de una aplicación sin leerlos, pero a nivel de todo un país. Ay, totalmente. Nadie lee eso. Exacto. Tú te descargas una app, ves un muro de texto legal incomprensible, haces scroll rápido y le das a aceptar. Y sin darte cuenta, le diste acceso a tu cámara y a tus contactos a una empresa en otro continente. Y lo haces en segundos. Claro, pero lo que argumentan estos documentos es que la confianza pública no funciona así. Tú puedes arriesgar tu privacidad personal por usar una app, pero un gobierno no puede mandar a un ministro a firmar los términos y condiciones de la ONU dándole a aceptar a ciegas, en cuartos oscuros. No, porque estás comprometiendo a millones de personas. Y por eso las demandas del manifiesto son muy concretas. Exigen informes públicos sobre la participación en cumbres, quieren claridad total sobre los compromisos exactos que se están firmando. Transparencia total. Sí. Y algo muy importante, piden explicaciones que sean accesibles al ciudadano común. O sea, nada de jergas diplomáticas diseñadas para despistar. La información tiene que ser clara para que haya confianza. Si vas a comprometer al país, ten el valor de explicarlo en un lenguaje sencillo, ¿no? Exacto. Y además, apoyan abiertamente a los diplomáticos del sector conservador, a esos funcionarios que, pese a la presión, se mantienen firmes defendiendo los valores nacionales. Recuerdan que los funcionarios representan a un país real, no a intereses abstractos de élites globales. Entonces, habiendo desglosado todo esto, y si tuviéramos que resumir el mensaje central uniendo las conclusiones de ambos documentos, ¿cuál sería el ultimátum? No necesita más discursos, necesita coherencia. Hay una frase en los textos que lo encapsula perfectamente. Una nación fuerte no es la que más habla, es la que más cumple lo que dice. Una nación fuerte es la que más cumple lo que dice. Exacto. Para ellos, la incoherencia diplomática se presenta como el primer paso hacia la pérdida de la libertad. Esa es la conclusión del análisis. No tolerar más la doble moral. Es una postura de un peso enorme. Y bueno, eso nos lleva al cierre de nuestra exploración profunda de hoy. Pero como siempre, no nos gusta despedirnos sin dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador. Algo para reflexionar por su cuenta, que se construye sobre este material, pero que nos lleva un pasito más allá. Me encanta esta parte. ¿Qué idea les dejamos hoy? Pues, a ver, los manifiestos exigen una coincidencia absoluta, inquebrantable, entre los valores tradicionales internos y la política exterior. Afirman que no se puede caminar con dos discursos. Totalmente. Pero vivimos en un mundo globalizado. Un mundo profundamente interconectado, donde la diplomacia a menudo funciona precisamente con el engranaje del compromiso mutuo, de ceder un poco para ganar otro poco. Es la naturaleza de las relaciones internacionales. Exacto. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿La exigencia de una coherencia ideológica inquebrantable fortalece a una nación, convirtiéndola en una fortaleza impenetrable de su propia identidad? ¿O corre el riesgo de aislarla por completo del escenario internacional? ¡Wow! Es un equilibrio súper delicado. La pureza ideológica versus el pragmatismo que requiere el mundo interconectado. Así es. Ahí está el verdadero dilema. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los engranajes de la política. Ha sido un análisis interesantísimo. Como siempre, les dejamos una cálida invitación a seguir cuestionando, a seguir aprendiendo y a buscar esas conexiones ocultas en la información del día a día. Nos encontramos en la próxima exploración profunda.